El Teatro de El Puente, un lugar histórico, particular, muy jugado con el teatro joven, está de aniversario, son 26 años del Teatro del Puente y estamos con Freddy Araya, actor, gestor cultural y uno de los directores de este espacio. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, gracias, muy contento de estar en tu programa. Bueno, muy bienvenido. Además que sí, estábamos en deuda con el Teatro del Puente, porque hay mucho que contar. La semana pasada estuvimos regalando entradas para Azul. Y queremos hacer un poco de historia, ¿no? Hablemos un poco de este lugar tan particular para hacer teatro. Entiendo que además es único en su... Es el único teatro en el mundo que está sobre un puente. Hemos buscado y por todas partes no hemos encontrado otro todavía. Hay por ahí en Rusia, en alguna parte, un teatro que es del puente, pero porque está junto a un puente, pero no en arriba un puente, puente. sobre el puente. Así que entonces, claro, es bien particular y toda su historia también es bien particular. Así que revisemos. Ya, pero pensando eso, porque ¿a quién se le ocurrió poner un teatro arriba del puente? Mira, eso Puente es... Mapocho, por si alguien no lo sabe. Sí, o sea, para que la gente entienda, el Teatro del Puente está entre el Puente Pío IX y el Puente Purísima, y originalmente era el Puente Pío IX. Entonces, en el año 1984 se cambió el puente, se corrió con unos rieles desde el Puente Pío IX hasta donde está ahora, y fue un paseo peatonal, y ahí se construyó el Teatro del Puente. Y este puente... obedece, estoy un poco contando rápidamente como para que la gente entienda. Sí. Antes el puente, la ciudad de Santiago, el centro de Santiago con la zona norte, con el barrio de La Chimba, lo que es Recoleta, Independencia hoy en día, solo estaba conectado por el puente Mapocho, entonces puente Calicanto. Ahí entonces... entonces uno quería ir de a La Chimba, al otro lado, claro, tenía que llegar hasta allá. Obligadamente. Entonces, como que ahí a finales del 1890 se decidió hacer estos puentes metálicos. Entonces, siguiendo la moda, todo el mundo piensa así, se hicieron como en los talleres de Eiffel, cualquier cosa que es de fierro es de Eiffel acá. Entonces, no, se hicieron acá en Chile, en Viña del Mar, en el año 1891. Entonces, es un conjunto de puentes. La gente puede ver que está el puente Purísima, también hay otros puentes más abajo, el puente de los Carros que está en La Vega, varios puentes metálicos que se hicieron y para unir Santiago, conectarlo, y de hecho también el puente Loreto también era un puente metálico que ahora está en el puente Purísima. Bueno, y entonces ahí estábamos con los puentes, y en el año 1984 se movió este puente y fue primero un restaurante, un café, un pub, hasta que luego en el año 1998 la compañía Teatro Sombrero Verde decidió hacer este espacio, un teatro, como ya estaba ahí, había un pub. Entonces dijeron, y estaba medio abandonado, y dijeron, ¿por qué no hacemos un teatro acá? Qué lindo hacerlo acá, la compañía Sombrero Verde. Y Rodrigo Basáez, que era el diseñador de esa compañía, hizo el primer diseño del teatro. Él diseñó la forma del teatro, la sala y... nada, como estaba un poco la base de lo que es hoy en día el Teatro del Puente. Y así fue como llegó a ser Teatro del Puente, y nosotros con mi socio Francisco Osa llegamos en el año 2005, es decir, llevamos casi 21 años en la dirección del Teatro del Puente. Ha sido una larga historia, ha pasado harta agua bajo... Literalmente. Literalmente. Hemos visto pasar... Ustedes pueden decir eso, ha pasado harta agua bajo el puente. Ha pasado harta agua, la verdad, y también ha pasado también agua sucia y agua limpia. Bueno, ustedes conocen la historia del puente, o sea, del río Mapocho. También como en algún minuto en el año 97, porque la gente todavía tiene el mito que todavía el agua servida va al río, pero no, en el año 97 se entubaron las esclusas y van por debajo del parque, entonces es un proyecto así vial súper importante, o sea, urbano súper importante. Y bueno, también la construcción de la ¿Costanera? La costanera, que también fue como un impacto bien importante para el puente, porque teníamos función y estaban trabajando con las máquinas, picando el piso, el lecho del río para poner esas piedras, para sacarla y para hacer el túnel, y era como gritando, ¡ay, por favor, tenemos función! Entonces siempre lidiando con esas cosas. Bueno, después la revuelta también les tocó súper. Bueno, ese capítulo, aparte yo creo que podría ser un programa entero, fue un momento bien particular que cambió harto nuestras vidas en realidad también, como que yo creo que bueno, yo creo que en general todavía estamos todas y todos como pensando qué pasó con eso, qué fue eso, entendiendo un poco los que estuvimos muy cerca de eso, porque en algún minuto estaba en pleno estallido social y un día empezando a ver como
estábamos en función, no, un día teníamos una función especial con los vecinos y de repente empezábamos a ver que empezaba a caminar mucha gente empezaba a pasar por el parque, que era como algo anormal. Yo salgo a mirarlas, entonces las micros, todo un taco, se había cerrado los metros, y ahí empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando. Ujú. Gente decía, por favor, necesito baño, vengo caminando a Lo Barnechea, voy hasta Maipú, no hay donde, como... Y ahí nos dimos cuenta y empezó a cambiar todo, y empezaron las manifestaciones, empezó a crecer, ya no podíamos hacer funciones, y estábamos con mi socio Francisco, o sea, decimos, ¿qué hacemos en esta situación? O sea, no podemos cerrar el teatro e irnos para la casa y desentendernos lo que está pasando en nuestras narices. Entonces ahí decidimos como contactarnos con la gente que estaba haciendo, tenía estas brigadas de auxilio médico, hicimos una especie de como de hospital de campaña en el Teatro del Puente. Nos reunimos ahí con gente de la Universidad de Chile, como que tenían unos grupos muy bien equipados, muy bien organizados. Entonces instalamos ahí en el teatro un servicio de ayuda a la gente. Entonces también eso fue muy impactante, fueron sensaciones muy intensas porque primero miedo, también una sensación de perplejidad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es esto? Ujú. ¿A dónde va a parar? Porque además también, bueno, lo que sentíamos todo, pero nosotros lo estábamos viendo día a día, y además también de mucho... ¿Qué diablo es esto? Como que la gente le están disparando a la cara. O sea, estamos viendo como día a día como las distintas pruebas de los sistemas de represión. Un día llegaba gente con ver ahí gente que tenía daño ocular severo, cómo estaba atendiendo ahí, como los pasillos del teatro se estaban llenando de sangre. Al otro día como que habían cambiado el sistema de represión y eran unos químicos que le tiraban al agua, y la gente llegaba ciega y como quemándose, gritando y como desesperada al teatro, y tenía que sacarle la ropa, ducharlos para poder lavarlos, limpiarlos. Entonces fuimos viendo todo eso y claro, también como esta cosa terrible que pasaba alrededor, que también había destrozos, que rompían postes. Entonces era toda una mezcla de cosas muy fuertes. Obviamente había de todo, y entonces en algún minuto la cosa se empezó a extender mucho y era realmente agotador. Sí. Y así todos seguimos haciendo teatro. Teníamos funciones, teatro en Resistencia a mediodía ahí, y hacíamos funciones, iba gente. Además que también se instaló un espacio ahí para conversar, porque dábamos una función y luego la gente se quedaba y conversábamos de lo que estaba pasando. Entonces siento que ahí hubo un espacio de acoger todo esto, que estábamos todos tan solos, sin entender qué estaba pasando. No había un discurso unificado, todo el mundo tenía ideas distintas de lo que estaba pasando. Sabíamos que estaba pasando algo que en algún minuto era muy esperanzador, pero en algún minuto también se volvió muy terrible, se volvió muy como... Uno salía del Teatro del Puente a las 2, 3 de la mañana caminando. Yo vivo cerca y en Bellas Artes me iba caminando en la noche y parecía un país en guerra. Sí. Entonces, Esa zona, además, la zona sí, cero, ¿no? A ustedes sí, les sí. tocó, o sea, están ahí mismo. Ahora, pensaba que yo, después de la revuelta, volví al Teatro del Puente a ver Diablo. Ajá, De el Marcelo Leonard, Sí. ¿cierto? Con el gran Felipe sí. Cepedán. En el protagónico es un monólogo que habla también de la revuelta, ¿no? Entonces Sí, pensaba pensaba cuando la vi, o sea, es como estoy en el Teatro del Puente, que fue testigo muy cercano de lo que pasó aquí, y luego estoy viendo teatro que habla de ese momento Ujú. también. Entonces preguntarte por cómo esa experiencia también les hizo a ustedes con el Francisco Osa repensar el ejercicio teatral y el rol que tiene el Teatro del Puente. Bueno, en ese sentido nosotros creo que más que conducir qué es lo que va a pasar en el Teatro del Puente, nosotros estamos muy abiertos a lo que va a pasar. Entonces estamos muy abiertos a las voces. El Teatro del Puente siempre, nuestra curatoría ha sido bastante abierta en ese sentido, y como que no ponemos censura en ningún tema. Evidentemente, como ya tiene una trayectoria, tiene una línea curatorial muy, muy particular, las compañías saben que en ese lugar podemos hablar de lo que queramos, y no solamente porque haya una censura política, sino que también hay ciertos temas que la gente dice, ay, qué lata hacer esto, programar esto, porque no va a venir gente, no va a haber público, y nosotros sabemos que el público del Teatro del Puente es un público bastante fiel, por eso nosotros nos atrevemos a programar cualquier cosa. Entonces, hablar de la revuelta, y como con ese monólogo que tú mencionabas, hablar de la revuelta en el Teatro del Puente nos hacía sentido a nosotros, le hacía sentido al público del Teatro del Puente, Sí. le hacía sentido a la gente que conoce el Teatro del Puente, y a las y los vecinos también. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. O sea, sabemos que es difícil el público del teatro, como ir creciendo con público, siempre es un tema complejo, pero creemos también que tenemos que ser fieles a lo que nosotros pensamos, hacemos, y eso ha mantenido también un público que es fiel al Teatro del Puente. Entonces, van allá y saben que van a ver algo que les resuena.
Y eso para nosotros es fundamental. Y eso mismo pasa también con otras compañías de teatro. Es muy interesante a propósito también, no solamente porque ahí está el Marcelo Leonard, que es un dramaturgo, director consagrado, todo, ya tiene una trayectoria, pero también ver cómo otras generaciones también están viendo el mismo tema. Hace poco teníamos una obra que hablaba sobre la dictadura, pero por una mirada de chicas, chicos que tienen 22, 23 años. Uh-huh. Y cómo revisitar como el residuo de eso en las generaciones de hoy en día es súper interesante, porque a lo mejor uno que está más grande dice, obras de la dictadura he visto harto, lo hemos visto desde distintos lugares, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿por qué seguimos hablando de los mismos temas? Pero ver esa obra y cómo lo están recibiendo la gente más joven desde otro lugar, un poco más crítico, un poco, podría ser como un poco más polémico, porque también instala como discursos desde otro lugar. ¿Qué pasa con la familia de los torturadores, con las nietas, con los descendientes de los militares que fueron participantes directos de la dictadura? Entonces se instala esa mirada también y es como, wow, no lo había visto desde ese lugar. Y a mí me resulta muy motivador ver cuando suceden esas cosas en el Teatro del Puente, donde se están instalando nuevas miradas de los mismos hechos históricos que hemos venido revisitando, pero por gente mucho más joven y con otros lenguajes también. Y desde ese lugar yo estoy muy contento con mi socio Francisco Osa, también estamos muy contentos de que eso siga sucediendo, que todavía aparezcan nuevas miradas, que aparezcan nuevas perspectivas y nuevos lenguajes del teatro con una generación que yo siento que hoy en día está súper potente. En los últimos 2 años hemos tenido una cartelera súper interesante, además que dialoga mucho con el público también. No solamente hacemos una cosa cerrada que solamente nosotros los artistas entendemos, sino que también pensar en que es algo que yo estoy comunicando a los demás. Sí. Y eso yo creo que hay harta conciencia también en las nuevas generaciones que tiene que ver con un tema de gestión y producciones. Yo soy una profesional que además de hacer arte, yo tengo que vivir de esto. Y para vivir de esto yo tengo que atraer público. ¿Cómo atraigo público? Sin traicionar lo que estoy haciendo, pero mediar lo que estoy haciendo. Invitar al diálogo sí, también, ¿no? Totalmente. Ahora, hay algo que tú mencionaste un par de veces y que me parece que vale la pena sostener, porque El Puente tiene un cruce que me parece súper interesante. Por un lado, su programación es bien arriesgada, en términos de que la mayoría de las compañías no son gente súper conocida, son gente muy joven en muchos casos, ¿cierto? O que, en el caso, por ejemplo, como hablábamos del Marcelo Leonard y el Felipe Cepeda, gente súper consagrada, pero haciendo cosas muy alternativas. Entonces está ese cruce. Pero por otro lado, ustedes hacen un trabajo muy en conjunto con la Municipalidad de Santiago, con los vecinos. Entonces hablemos de esa mediación, ¿no? Entre aquello que es vanguardia, diríamos, y teatro joven, soy súper consciente, como lo decías recién, de que hay un público con el que tengo que dialogar. Sí, sí. Sí, de todas maneras, claro, ahí efectivamente nosotros hemos tenido históricamente una muy buena relación con la municipalidad. Hay que primero aclarar que el puente mismo como estructura pertenece a la municipalidad. Nosotros, el teatro, nuestro teatro, el puente de nuestra organización, pero la estructura es de la municipalidad. Y hemos tenido siempre una muy buena relación desde que se abrió el teatro y la seguimos manteniendo. Y en ese contexto nosotros hemos trabajado primero, porque nosotros siempre sentimos que como que el público más sensible a nuestra programación es el público más joven. Entonces, para eso hemos trabajado con organizaciones, con Santiago Joven, hemos tenido un programa. Santiago Joven también tiene ciertos programas en los que trabaja con artistas de la comuna y tienen espacios de ensayo, muestran, son artistas que son actores, actrices, músicos. Entonces nosotros les damos ese espacio para que tengan una muestra de sus trabajos, primero con los artistas y luego con las y los vecinos como espectadores. Nosotros tenemos hoy en día un convenio con las juntas de vecinos del barrio y hemos creado el Club de Amigos de Teatro del Puente. Entonces toda esa gente que pertenece a ese club tiene invitaciones, los invitamos a preestrenos, tenemos conversaciones con los artistas y también tenemos precios especiales para ello. Y de hecho en las próximas semanas hay un grupo de fotógrafos que son de la Junta de Vecinos, van a hacer una muestra en el Teatro del Puente. Entonces queremos como también llegar a estos vecinos que entiendan también cómo se construye el barrio, que no solamente que está la iglesia, que está la junta de vecinos, que está el colegio, que también está el teatro, que el teatro también es parte del barrio y que siempre van a encontrar ahí un espacio, no solamente para ir a ver obras de teatro, sino también un espacio de encuentro, de reunión. Nosotros hemos hecho reuniones cuando se ha discutido temas sobre la proyección del parque forestal, de proyectos arquitectónicos que se van a hacer ahí. Entonces hemos juntado a los vecinos a discutir también como estos proyectos. Entonces el teatro también
es un espacio más abierto que solamente ir a ver una obra de teatro. Es un espacio para conversar, también a propósito del teatro, pero también a conversar otras cosas, cómo hacemos comunidad, cómo somos vecinos y vecinas. Ha sido un trabajo largo, no es fácil, la asociatividad es complejo, nos costó mucho que la gente supiera que hay un teatro ahí. Es divertido porque el Teatro del Puente no ha parado nunca de funcionar. Entonces tenemos funciones de jueves a domingo y el resto de la semana tenemos otras actividades, pero siempre estamos muy adentro, es como funciona como una tortuguita que se encierra y con su capacidad. Yo no sé cómo ha resistido tanto, porque también no solamente el estallido, también antes era cuando ganaba el Colo, perdía el Colo, ganaba la Chile, perdía la Chile, vamos al Mundial, no vamos al Mundial. Todos pasaban en la plaza y todos se venían al techo del teatro, arriba del techo, y es como... O sea, cuando dice resistencia, habla también de lo material. De material, totalmente. Entonces, bueno, y el tema ha sido cómo nos ha costado que la gente sepa que hay un teatro. Estamos en pleno centro, en pleno parque forestal, en pleno barrio Bellavista, a la entrada del barrio Bellavista, pero claro, estamos en una zona ahí compleja, pero lo hemos logrado y tenemos un grupo de vecinos que son fieles y van a nuestros preestrenos y estamos trabajando harto con eso. Bueno, ustedes pueden conocer todos los detalles de lo que está haciendo el Teatro El Puente en teatrodelpuente.cl, teatrodelpuente.cl, y también lo pueden buscar en Instagram. Y para cerrar, Freddy, preguntarte por la celebración de estos 26 años. ¿Cómo los ven? ¿Qué están pensando? A ver, nosotros somos muy poco de celebrar, o sea, como de hacer fiestas y cosas así, porque sentimos que es el hacer lo que más nos identifica, lo que... Poder seguir haciendo teatro, poder mantener un espacio con las características que nosotros hemos elegido, para nosotros ya es una celebración. Entonces, siempre pensamos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces, creo que hoy en día han aparecido muchas otras cosas, espacios de residencia, de creación, la residencia que me parece maravilloso, otros espacios, pero... Creo que todavía seguimos cumpliendo una misión súper importante, que es darle visibilidad. Primero, instalar un espacio que tiene un público, que tiene una visibilidad dentro de un contexto, que es un lugar donde van otros programadores de otros espacios, dicen, me gusta esta obra, la voy a invitar a mi teatro. Eso sigue sucediendo y eso es lo que nosotros queremos que pase. Entonces, nuestro desafío es seguir todavía consolidando este lugar, mejorando los recursos técnicos para que las compañías que cada vez están incorporando nuevos lenguajes puedan tener el apoyo técnico que necesitan para no quedarse cortos y decir, no podemos hacer esto porque no tenemos un buen proyector, no podemos hacer esto porque no tenemos una buena mesa. Seguir mejorando ese equipo y seguir como, yo creo que siempre revisamos con Francisco como, ¿para dónde vamos? Yo, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo yo creo que todavía es súper necesario, es súper necesario. Todavía las compañías recibimos 120 proyectos al año, de los cuales podemos acoger solo 12, entonces hay algo que está pasando. Entonces, en un momento en que todo el mundo está haciendo cosas nuevas, que hagamos este espacio aquí, que generemos un laboratorio de investigación allá, me parece que está fantástico, pero yo creo que lo que el Teatro del Puente está haciendo todavía es muy necesario, que ese espacio de exhibición, de encuentro del público con los creadores, es la instancia de profesionalización de las compañías que están emergiendo, de entender qué significa estar en un teatro, qué significa producir una obra en un teatro, y eso queremos seguir haciéndolo, consolidando en el tiempo. Bueno, les invitamos ahora mismo porque hasta el 14 de septiembre está la obra Azul, para la que regalamos entradas, gracias al Teatro del Puerto, por supuesto. Es una obra de teatro documental que aborda la pérdida, el duelo y la memoria a través de la autobiografía de Apolo Vidal, quien comparte su historia en escena, quien dirige y quien escribió esta obra. Está hasta el 14 de septiembre, jueves a domingo, a las 20 horas. Después, pausa por fiestas patrias, y a partir del 25 de septiembre y hasta el 12 de octubre va a estar la obra Pasta Yo Base. De hecho, Felipe me habló de esta obra. Sí, pues. Está Felipe Cepeda. Está Felipe Cepeda, es que yo soy muy fan del Felipe, tengo que reconocerlo. Bacán, sí, es que yo creo que honestamente de los mejores actores de su generación encuentro yo. Sí, totalmente. Así como, sorry. Sí, totalmente. Y con dramaturgia y dirección de Nicolás Bascuñán, también es un monólogo, así que vamos a ir a echarle un ojo a Vayan. Pasta Yo Base, se llama, y eso va a estar a partir del 25 de septiembre y hasta el 12 de octubre en el Teatro del Puente, que me gusta que la manera de celebrar sus 26 años es seguir haciendo lo que hacen bien. Muchas gracias, Freddy Araya, por venir. Le mandamos un saludo muy sentido y nuestro todo cariño y admiración a Francisco Osa también, que es tu cómplice en este proyecto. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de fake news y democracia.